recordemos que la clase pasada, la semana pasada, empezamos a revisar la evolución histórica que había tenido el derecho del trabajo en Chile. Vimos primero, ¿no es cierto?, los elementos necesarios para la configuración del derecho al trabajo, vimos su evolución a nivel general y luego nos fuimos concentrando en cuál era la situación que ocurría, ¿no es cierto?, en nuestro país, que ocurrió en nuestro país, para poder entender cómo también se fueron configurando las relaciones de trabajo y se regulan, cuáles son las directrices, ¿no es cierto?, que regulan hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla. Ya. Entonces nosotros habíamos visto la evolución histórica a nivel general y luego nos concentramos en la evolución histórica en Chile, y en ese sentido nosotros revisamos primero, o dijimos primero, que no íbamos a detener a identificar las grandes etapas de evolución que había tenido el derecho al trabajo en Chile, no que íbamos a revisar ley por ley, sino que como una mirada más sistémica, y que en ese sentido también íbamos a distinguir nuestra análisis primero en derecho individual y derecho colectivo, cuáles habían sido las instituciones en cada uno de estos, de estas distinciones, ¿cierto?, del derecho al trabajo, y a partir de eso entonces íbamos a revisar cada una de las etapas. Y en ese sentido nosotros alcanzamos a revisar la primera etapa, que habíamos visto, la de inexistencia del derecho al trabajo y cómo se había ido forjando el derecho al trabajo a propósito de las particularidades que se presentaban en la forma en la cual se daban las relaciones laborales en esa época. Veíamos, ¿no es cierto?, que en Chile el proceso también había tenido sus propias características porque se había identificado con las actividades productivas que se desarrollaban en aquella época y que eran bien puntuales y que además tenían características geográficas peculiares, y que eso había hecho entonces que las primeras reivindicaciones de trabajadores se hubiesen concentrado en áreas específicas, pero que sin embargo siguieron la misma lógica o la misma evolución que habíamos visto respecto de lo que había sucedido en Europa post-revolución industrial, y que había sido, ¿no es cierto?, que precisamente ante las malas condiciones laborales que suponía esta nueva forma de trabajo subordinado, industrializado, y que como no había una regulación particular, se dejaba a la regulación del derecho privado, basándose en la idea de la autonomía privada, de la autonomía de la voluntad, y veíamos que como eso no había resultado, el paso siguiente había sido la organización de los trabajadores, quienes de a poco habían empezado a tomar conciencia, ¿no es cierto?, de que era la única forma de poder contrarrestar de cierta forma el poder que tiene el empleador, y que a propósito de estas primeras manifestaciones de trabajadores se habían ido consiguiendo las primeras leyes, y habíamos visto ahí cuáles eran las primeras leyes que se habían ido dictando en materia de derecho al trabajo, que habíamos visto que eran bien puntuales, y que luego esto había ido escalando hasta, ¿no es cierto?, el primer modelo normativo, que es el que nosotros alcanzamos a revisar cuáles eran las bases o las directrices de este modelo, y en ese sentido entonces habíamos visto había sido el origen de este modelo, por qué en ese momento en particular se puede lograr la aprobación de un código del trabajo, de un modelo ordenado, sistematizado de normas laborales, y cuáles habían sido también, ¿no es cierto?, sus características, ¿ya? Y veíamos entonces que dentro del Código del 31, una de las principales características que vamos a tener en consideración es, en primer lugar, que efectivamente tiene una duración bastante extendida en el tiempo. Decíamos que el Código del Trabajo del 31 se mantuvo vigente hasta la entrada en vigencia del Plan Laboral, que es a finales de los 70. Por lo tanto, tenemos ahí varias décadas de vigencia de este modelo, y que por lo tanto, como también durante ese periodo habían ocurrido diversos procesos políticos, sociales y cambios en nuestro país, también esto se iba a ver reflejado en cómo se regulaban las instituciones de derecho al trabajo, que es lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, veíamos que algunas instituciones tenían distintas etapas, que si bien partían con una regulación original en el Código del 31, y luego se habían ido modificando hacia el final de la vigencia de este modelo. Y veíamos también que la ley había sido su principal fuente de regulación, que veíamos también que tenía de bueno y de malo, también lo conversábamos en la clase pasada. Y ahí habíamos quedado nosotros la semana pasada,
porque habíamos empezado a revisar lo que se refería a derecho individual, habíamos alcanzado a hacer la diferencia o distinción respecto de la regulación que existía en materia de contratación individual en cuanto a que se distinguía entre los empleados y los obreros en atención al tipo de trabajo que realizaban, pero que veíamos que más que también el tipo de trabajo tenían regímenes jurídicos distintos y eso significaba también que entonces había alguna diferencia entre los derechos y obligaciones que tenían cada grupo de trabajadores dependiendo del sector productivo en el que se encontraran. Por lo tanto, ahí veíamos que igual había algo que era medio extraño, ¿no es cierto? Sobre todo a propósito de lo que vamos a revisar ahora de derecho colectivo. Y luego, respecto de la terminación del contrato de trabajo, habíamos alcanzado a revisar solamente la idea del despido colectivo, ya que vamos en todo caso a repetirla ahora para ordenar la materia de terminación. Yo no sé si hay alguna duda hasta acá, si va quedando claro. Esto es un breve resumen de un minuto para enchufarnos en lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Si no hay ninguna duda, asumo que está todo clarito, así que continuamos. Y entonces, respecto de la materia de terminación, ahí sí. En materia de terminación del contrato, veíamos entonces que a nosotros lo que nos interesa es estudiar cómo esta materia estaba regulada de forma sistémica, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las bases, cuál era la lógica del sistema de terminación del contrato de trabajo? Y ahí nosotros algo comentábamos en la clase pasada y decíamos, a ver, si el modelo, los que inventan este modelo, ¿no es cierto? Los que están haciendo las normas, al pensar la forma de terminación del contrato, es decir, a través de qué mecanismo se le va a poder poner término al contrato individual de trabajo. ¿Qué es lo que les interesa proteger o qué les interesa regular? Porque por una parte, si al modelo, ¿no es cierto?, como estemos armando este modelo, lo que le interesa o lo que tiene como orientación es que efectivamente los trabajadores tengan un contrato, pero que el empleador tenga la facultad o la capacidad para poder ponerles término a los contratos a los trabajadores de manera más o menos flexible, lo que va a permitir que la empresa, ¿no es cierto?, siga funcionando, que si el empleador considera que hay un trabajador que tiene que ser reemplazado, lo pueda hacer, y que ese flujo sea más o menos expedito y que por lo tanto la empresa tenga mayor libertad o atribución para ponerle término al contrato de trabajo. ¿Ya? Esa es una opción de ver el sistema. ¿Ya? Entonces, si yo lo que quiero es eso, si yo lo que quiero es permitir que las empresas tengan mayor libertad, mayor fluidez para poder contratar trabajadores o despedirlos cuando lo estimen conveniente, entonces yo, ¿cómo voy a pensar el sistema de terminación del contrato? Probablemente, ¿no es cierto?, voy a hacer que sea fácil despedir, ¿no es cierto? Probablemente, ¿no es cierto?, voy a permitir que el empleador pueda despedir con facilidad, sin mayores requisitos, sin mayores exigencias, sin mayores costos, para que el empleador pueda cumplir ese propósito, ¿ya? En cambio, si yo lo que quiero a través de la regulación laboral, lo que yo quiero es proteger la estabilidad de los trabajadores, es decir, que efectivamente el trabajador, una vez que comienza a prestar servicio para un empleador en una empresa, etcétera, tenga más o menos cierta certeza de que va a seguir trabajando ahí, que no lo van a poder llegar y despedir por cualquier cosa, que el empleador va a tener que justificar los motivos por los cuales va a poder poner término al contrato. Entonces, ¿cómo yo voy a armar ese modelo? Voy a ponerle, ¿no es cierto?, requisitos al empleador, voy a ponerle exigencia, voy a hacer que sea caro para el empleador llegar y ponerle término al contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, son dos visiones distintas de cómo podemos entender un sistema de terminación del contrato. Y es una distinción o una visión que podemos aplicar tanto en nuestro sistema en esta época o en las épocas que vienen, en la evolución histórica o en cualquier ordenamiento jurídico. ¿Ya? Si usted se fija, si usted quiere aprender cómo funciona el sistema de derecho al trabajo en cualquier país, un buen termómetro para medir cómo funciona ese sistema, si es más o menos protector de los trabajadores o se inclina más a proteger la libertad económica y la fluidez, ¿no es cierto?, del mercado de trabajo, va a depender
de cómo tenga regulado las reglas de terminación, ¿ya? Entonces, fíjense lo relevante que es esta materia, porque esto nos va a indicar qué tan protector o no es un sistema determinado, un modelo de regulación del contrato de trabajo en particular, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Y acá me interesa que esto nos quede súper claro, porque piensen ustedes cuál es la diferencia entre otorgar o no otorgar cierta mediana certeza al trabajador de que tiene cierta seguridad en su trabajo, ¿ya? Pensémoslo al revés. Piensen ustedes entonces que si un modelo en particular no regula ningún requisito, es decir, el empleador, usted sabe que la ley permite que el empleador pueda despedirlo en cualquier momento y que si lo despide no pasa nada, es decir, no le tiene que pagar, no le tiene que avisar, no tiene que cumplir requisitos, es decir, el empleador lo puede despedir cuando quiera. ¿Qué efectos tiene eso, si uno lo piensa desde el punto de vista del trabajador? ¿Qué efectos tiene eso para una persona en general? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo o algún efecto que esto pueda tener? Desestabilidad social Ujú. y en el fondo lo mismo que ha pasado un poco ahora, pues, Sí, pues no es cierto lo que estamos viendo. Claro, ¿no es cierto? Gracias, Rocío. Es desestabilidad, ¿no es cierto? Porque efectivamente si yo sé que en cualquier momento me pueden despedir, chuta, o sea, primero probablemente voy a ir a hacer mi pega más nerviosa, eso me va a producir estrés, ¿no es cierto? Voy a andar con mucho cuidado, tampoco, ¿no es cierto? Profe, Sí, según yo igual, con eso como que se ve mucho más competitividad, pero más que competitividad de la buena, mucho individualismo. ya, claro, porque en el fondo ahí uno sabe que gana el que tenga mejores herramientas, ¿no es cierto? O sea, Siento que de cierta forma como que se vuelve atrás en la relación que existía antes del trabajador de forma individual con el empleador. ya, efectivamente, ¿no es cierto? Porque no hay ningún tipo de protección para el trabajador, po, ¿no es cierto? Efectivamente ahí queda, la balanza queda inclinada derechamente para el empleador porque el empleador es el que va a poner las reglas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, el impacto que esto tiene, la importancia que tiene esta materia. ¿Por qué? Porque si en un sistema de terminación, un sistema de relaciones de trabajo en cualquier parte del mundo, nos fijamos en el sistema de terminación y lo que podemos ver es que en verdad el empleador puede llegar a despedir cuando quiera, sin ningún requisito, sin ningún costo. Entonces, claro, efectivamente se van a dar esos efectos que ustedes señalan. Desestabilidad, competencia, ¿no es cierto?, de la mala, como decían, ¿no es cierto? Además, el impacto que esto tiene en distintos tipos de decisiones. Chuta, si yo sé que no sé cuánto tiempo voy a estar en la pega, probablemente no me voy a poder proyectar, probablemente, ¿no es cierto?, no voy a poder tomar decisiones a mediano plazo. Entonces, fíjense la importancia que tiene este tipo de regulación, ¿ya? Entonces, de nuevo, cuando nosotros nos fijemos en el sistema de determinación del contrato de trabajo, nos vamos a fijar en estos elementos, es decir, eh, cuáles son los requisitos para poder terminar el contrato, si es llegar y despedir, si el empleador tiene que justificar, si es que no justifica, tiene alguna sanción, si es que tiene que cumplir con ciertos requisitos previos, de forma o de fondo, si tiene que avisarle, si tiene que informarle. Ese tipo de cosas nos van a decir o nos van a dar pistas de cómo armamos un sistema de terminación del contrato de trabajo. Y claramente al analizar esas regulaciones, depende de para qué lado vayan, uno va a poder llegar a la conclusión de si es más o menos protector, ¿no es cierto? Y si efectivamente se avanza hacia la protección de los trabajadores o queda como en esta idea, como decía Saray, ¿no es cierto?, de que queda igual en la misma perspectiva anterior de que autonomía de la voluntad y aquí el empleador es el que manda, ¿ya? Entonces, dicho eso, y para que entendamos entonces esta relevancia, en el sistema de determinación del contrato de trabajo del 31, ¿cómo se pensó el sistema de determinación? Es decir, ¿cuáles son las reglas que se establecieron en este modelo para regular la terminación del contrato y qué tan protectoras o no fueron? ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, en el Código del 31, en su regulación original, podríamos decir, ¿cómo vieron la terminación del contrato? Primero lo establecieron a través de un sistema causado, ¿ya? ¿Qué significa que un sistema de determinación sea causado? Aquí ya vamos a empezar a ocupar ya palabras técnicas, ¿ya? Cuando hablamos de un sistema de determinación del contrato que sea causado, significa que las causas
por las cuales se puede poner término al contrato de trabajo están reguladas en la ley, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir entonces? Que las partes no pueden inventar causales distintas y que por lo tanto, si el trabajador o el empleador quieren ponerle término al contrato, tienen que buscar en alguna de las causales que señala la ley y ver si alguna de ellas se ajusta a la situación, y si alguna se ajusta, ahí la puedo ocupar. Si no se ajusta, no puedo ponerle término al contrato, ¿ya? Es decir, el contrato no termina en cualquier momento o por cualquier motivo, sino que solamente por aquellas causas que estén reguladas en la ley, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces uno dice, ok, el modelo del 31 entonces tenía esta visión más protectora, porque entonces establecía esta exigencia de que el empleador no podía llegar y despedir por cualquier motivo, sino que tenía que buscar alguna causa legal. Pero, y aquí viene el pero, dentro de las causas por las cuales se permitía que el contrato pudiese terminar, se encuentra o se encontraba la causal de desahucio, ¿ya? Que es la que está señalada ahí y que probablemente ustedes la han escuchado nombrar, porque vamos a ver que con algunos matices sigue hoy día vigente. Pero ¿en qué consiste el desahucio como causal de terminación del contrato de trabajo? Consiste simplemente en que el contrato termina por la voluntad del empleador, ¿ya? Entonces, fíjense en la contradicción que se produce con estas normas, porque por una parte dice, sí, trabajador, tranquilo, solamente usted lo van a poder despedir por alguna de las causas legales, es decir, el empleador acá no puede tomar decisiones precipitadas, sino que tiene que utilizar alguna causal legal para poder ponerle término al contrato. Pero luego dentro de las causales que se establecen está, ¿no es cierto?, la del desahucio, que es simplemente la voluntad del empleador. Por lo tanto, el empleador básicamente puede despedir cuando quiere, porque ocupa la causal. Dice, mire, yo a usted lo despido por desahucio. ¿Y por qué? Porque quiero, porque el desahucio es voluntario, ¿ya? Entonces, fíjense cómo está estructurado, cómo estaba pensado el modelo de relaciones de trabajo del 31. Y por eso es que era importante toda la vuelta que nos dimos la semana pasada cuando analizamos, ¿no es cierto?, cómo había sido forzado este proyecto y cómo se había dictado, porque claramente aquí, y esto uno puede hacer esa valoración, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero claramente, claro, aquí hay una muestra de que la intención era regular en materias laborales porque ya había pasado el tiempo, ya era un tema necesario, pero protectora está por ahí nomás, ¿no es cierto? Porque en el fondo, en materia de terminación, nos deja esta puerta abierta para que sea el empleador el que tenga mayor facilidades para ponerle término al contrato, con lo cual se producen todos estos efectos que conversamos recién, ¿ya? O sea, es decir, el empleador puede ocupar en cualquier momento la causal del desahucio y esto está amparado por la ley, ¿ya? Por lo tanto, uno podría concluir que en esta primera etapa de regulación del Código del 31, la verdad es que protectora es más o menos, ya y eso cada uno lo tiene que valorar después, pero tenemos esta idea de que el sistema de terminación sigue siendo más o menos libre igual, porque el empleador igual lo va a poder despedir dentro de la regulación legal, ¿no es cierto?, se produce un poco lo que decía Saray en el sentido de que, bueno, entonces quedamos como en la misma, o sea, como que casi que sigue mandando, sigue siendo más importante aquí la voluntad del empleador para estos efectos, ¿ya? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Hay alguna duda? Ya. Entonces, ustedes comprenderán que un modelo de relaciones del trabajo en el cual se establezcan tan poca regulación o una regulación tan flexible en cuanto a la terminación del contrato, obviamente, ¿no es cierto?, no va a ser una regulación protectora y en ese sentido siguió, ¿no es cierto?, dando vuelta o se siguió insistiendo con el tema de tener que regular de mejor manera esta materia de terminación. De lo contrario, seguíamos un poco en el mismo ámbito. ¿Y cuándo se empieza entonces a delimitar un poco más o restringir un poco más la facultad que tenía el empleador para poder despedir? Y acá tiene que ver esto que algo habíamos comentado en la clase pasada respecto a, primero, una ley y que decíamos que cuando hablábamos de despido colectivo, porque acuérdense que estamos en derecho individual,
No estamos hablando de relaciones colectivas, estamos hablando de despido colectivo entendido como un despido masivo, es decir, aquí el término colectivo hace alusión al número de trabajadores a los cuales se les va a poner término al contrato. Y veíamos entonces que esta limitación se incorporó en ese año a través de la ley 7.747 como una forma entonces de restringir los despidos masivos, ¿ya? Y entonces cuando el empleador quería ponerle término al contrato de varios trabajadores al mismo tiempo, por el mismo hecho, en el mismo momento, debía tener autorización tanto administrativa laboral como desde el punto de vista de la administración económica, ¿ya? Pero veíamos también, y ahí habíamos quedado el jueves, que efectivamente esto se debía también a una cuestión política, económica, y que efectivamente en ese momento, ¿no es cierto?, producto de la guerra, la crisis económica, y que esta norma de limitación al despido colectivo tenía también un objetivo eh, más bien económico, de frenar o de controlar un poco el impacto que podía tener en ese contexto de crisis económica el aumento del desempleo, ¿ya? Y que por lo tanto, si los empleadores estaban despidiendo a todos los trabajadores, esto iba a ser más perjudicial para la economía del país, que por lo tanto iba a aumentar el desempleo y se deprime la economía, ¿no es cierto? Y eso tiene otro tipo de impacto. Por lo tanto, esta ley de limitación al despido colectivo tiene un poco ese objetivo, ¿ya? De controlar los despidos masivos para evitar el aumento o el alza de la tasa de desempleo, ¿ya? Pero tiene un efecto bien concreto en materia laboral, pues, que significaba entonces que las empresas cuando quisieran despedir a más de 10 trabajadores al mismo tiempo, tenían que pedir autorización, ¿ya? Y con esto entonces se limitaba en cierta forma o en en alguna medida la facultad o la autonomía que tenía el empleador para despedir en cualquier momento o con mayor flexibilidad. Ahora se le impone un requisito que tiene que cumplir cuando quiera ponerle término al contrato de un número determinado de trabajadores, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esta norma y es relevante mencionarla? Porque también algo decíamos en la clase pasada, porque esta ley de limitación del despido colectivo es el único momento en la historia de la evolución histórica que ha estado vigente. Ya vamos a ver que después en en las etapas siguientes desaparece y hasta el día de hoy no hay ninguna limitación. Por lo tanto, en la práctica hoy día, año 2021, se puede dar perfectamente el hecho de que el empleador pueda despedir masivamente a los trabajadores de una empresa y no hay restricciones en cuanto al número de trabajadores que puede despedir, ¿ya? Y efectivamente, si el empleador quiere despedir a todos los trabajadores al mismo tiempo, lo puede hacer. Ya vamos a ver que hay otro tipo de requisitos que tienen que ver con formalidades, también con causales, que hoy día son distintas, pero en cuanto al número de trabajadores, es decir, a la idea del despido masivo o colectivo, no hay limitaciones, ¿ya? La única limitación es aquella que se incorpora en este periodo, ¿ya? Profe, una Sí, consulta. también pregúntame. Cuando se hace como este sistema de terminación de contrato, ¿se contempla el finiquito Eh, y el pago de los años retribuidos a la empresa? no, en este momento, en esa etapa todavía no, está todavía en cierne. Ya, es decir, en el sistema original es solamente se despide sin pago de indemnizaciones. Y respecto al finiquito, ojo, porque el finiquito, vamos a ver que el finiquito es solamente el documento que da cuenta del pago, en este caso, por ejemplo, de indemnizaciones o de las prestaciones pendientes. ¿Ya? El finiquito es solamente un documento, no es un derecho o una exigencia para que pueda ponerse término al contrato. ¿Ya? Por lo tanto, esto tienen que formalizar la terminación del contrato, pero el finiquito solamente sirve para dar cuenta de esa terminación y del estado de prestaciones pendientes que tuviesen las partes, ¿ya? Pero en este modelo original todavía no hay esta idea de las indemnizaciones por años de servicio.
¿Cuándo cambia esto? Precisamente en la evolución del modelo, dentro del mismo modelo del 31, que es en el año 66, que es la ley 16.455, que es la que está indicada en la pantalla, donde precisamente, producto de esta falta de estabilidad, falta de certeza que el modelo de relaciones del trabajo le entregaba a los trabajadores en materia de contratación y determinación, porque como estamos viendo, ¿no es cierto?, salvo esta limitación en particular que se dicta en el 43, el empleador tenía bastante libertad para ponerle término al contrato y por lo tanto seguía siendo una demanda de los trabajadores regular de mejor manera esta materia. Y esto finalmente se concreta en el año 66 cuando se dicta la ley que se conoce como estabilidad relativa en el empleo, ¿ya? Así que es fácil acordarse, por el nombre es fácil acordarse de qué se trata la ley, y que precisamente, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, es estabilidad relativa, es decir, tampoco se va al extremo de ciertos modelos que son también, que tienen otra perspectiva política, de esta idea de que estabilidad absoluta en el empleo, esa cosa de que en ningún caso pase cualquier cosa, no pueden despedirlo, ¿ya? O que sea muy, muy difícil despedir a un trabajador, ¿ya? Sino que esta idea de estabilidad relativa, es decir, que se establecen mayores requisitos, mayores exigencias, para que no sea absolutamente, ¿no es cierto?, arbitrario, que no sea, o que no dependa solamente de la voluntad del empleador, como era en el modelo original, por el desahucio, sino que se establezcan ciertos requisitos o exigencias, pero que también otorga cierta flexibilidad, es decir, que si las partes igual le quieren poner término al contrato o ocurren hechos que permitan poner término al contrato, igual se puede hacer, es decir, no son contratos que no se pueden dejar sin efecto nunca, sino que son relativos, ¿ya? ¿Y cómo se concreta esta idea? Es decir, ¿cómo se garantiza el otorgar cierta estabilidad relativa en el empleo a través de esta ley? Y lo primero que se hace entonces es que se elimina el desahucio, ¿ya? Es decir, dentro de las causales legales que se mantienen, ¿no es cierto?, y algunas que se incorporan en esta ley, se elimina el desahucio entendiendo que no puede ser que dentro de las causales por las cuales el empleador le pueda poner término al contrato sea simplemente su voluntad, porque si no volvemos al punto de partida, ¿ya? Entonces, se saca el desahucio y se mantienen o se incorporan otras causales, es decir, mire empleador, usted si quiere despedir al trabajador, igual lo va a poder hacer, pero por alguna causal legal. Por ejemplo, cuando el trabajador incumple con sus obligaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando el trabajador falta el trabajo, cuando el trabajador, ¿no es cierto?, comete algún hecho que efectivamente permita o, ¿no es cierto?, justifique que el contrato termine. Y lo mismo para el trabajador también podía renunciar, por ejemplo, ¿ya? Es decir, se otorga cierta libertad a las partes para que en ciertos casos justificados, regulados en la ley a través de estas causales, puedan poner el término al contrato. Lo que se elimina entonces en esta época es la posibilidad de que sea el empleador quien por su mera voluntad, a través del desahucio, le ponga término al contrato a los trabajadores, ¿ya? Entonces con eso, fíjense que con esa pura regulación ya nos cambia un poco el panorama, ¿ya? Porque ahora entonces el empleador no puede llegar y despedir cuando quiera, sino que va a tener que buscar alguna causal. Bueno, ¿y qué pasa entonces en el caso en el cual el empleador busca alguna de las causales y ninguna le sirve? La verdad es que quiere despedir al trabajador igual, y ninguna de las causales legales le sirve, y lo despide igual. Dice, ¿sabe qué? Lo voy a despedir por tal cosa, pero en realidad es porque quiero despedirlo, ¿ya? Ejerciendo su voluntad. Entonces, en ese caso, se reconoce la procedencia del despido injustificado, ya que se incorpora precisamente esta idea en esta modificación legal, entendiendo entonces que va a ser el despido injustificado cuando el empleador no justifique la causal por la cual está despidiendo al trabajador, ¿ya? Y en ese caso, el trabajador tiene derecho, después, ¿no es cierto?, además esto es en un procedimiento judicial, y el trabajador va a tener derecho o a reincorporarse, es decir, a volver a su puesto de trabajo como sanción para el empleador que lo despidió mal, o sigue el contrato terminado, pero el empleador le tiene que pagar indemnizaciones. Y ahí entonces donde se incorpora un poco lo que preguntaba Camila, ¿no es cierto?, del pago del el mes de remuneraciones por años de servicio, ¿ya? Que se incorpora también en este modelo. Entonces, en esta modificación, ¿ya?
Entonces aquí el trabajador, cuando es despedido de forma injustificada, es decir, cuando el empleador lo despide sin justificar el motivo por el cual, ¿no es cierto?, le está poniendo término al contrato, entre las causales legales, en las cuales ya no está el desahucio, el trabajador tiene que llevarlo a juicio y finalmente, ¿no es cierto?, si tiene razón, si logra una sentencia favorable, va a poder ahí decidir o entre la reincorporación, es decir, vuelve a trabajar y sigue todo tal cual, es como que nunca hubiese existido el despido, o se mantiene la terminación del contrato, pero al trabajador se le pagan indemnizaciones por el tiempo prestado en la empresa, ¿ya? Y eso se hace esa equivalencia de un mes de remuneraciones por cada año de servicio prestado en la empresa, ¿ya? Y con esto, fíjense que si bien, ¿no es cierto?, es estabilidad relativa, estamos claros, ¿no es cierto?, que no es absoluta, que sería la otra fórmula de entender estos sistemas, claramente cambia aquí la película, ¿no es cierto?, porque ya con el despido, con el desahucio fuera, ya el empleador entonces ya no es que pueda despedir en cualquier momento, y además, si despide mal tiene una sanción, porque fíjense ustedes que el despido injustificado en cualquiera de las dos opciones es una sanción para el empleador que despidió mal, porque o se tiene que retractar, y volver a, ¿no es cierto?, a reincorporar al trabajador o le va a tener que pagar, ¿ya? Entonces, es una sanción para el empleador que despide mal. Por lo tanto, el mensaje, ¿no es cierto?, la idea es que, bueno, que el empleador entonces, a menos que quiera exponerse, ¿no es cierto?, a cumplir con alguna de estas sanciones, entonces va a tener que pensar mejor, reflexionar mejor, ocupar bien, ¿no es cierto?, la ley y no despedir en cualquier caso por el motivo, sino que solamente por las causales legales. Y fíjense que eso ya cambia entonces un poco el panorama acá, porque efectivamente da mayor estabilidad a los trabajadores que ya saben que no en cualquier minuto, no necesariamente en cualquier minuto lo van a poder despedir y que aún en ese caso el empleador va a quedar sujeto a sanciones. Es decir, ya no queda simplemente a la mera voluntad o al mero arbitrio del empleador, ¿ya? Y eso entonces se incorpora en el año 66 a través de esta ley, ¿ya? Y que se incorpora obviamente al código también. Preguntas, ¿queda claro esta parte? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Cuando estaba permitido el desahucio, ¿dónde se encontraba eso? ¿En qué ley o en el código? En el código. Ah, ya. En el modelo original, dentro de las causales legales, está el desahucio. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, estamos con derecho individual en este primer módulo normativo, ¿ya? Reglas de contratación, la distinción entre empleo y obrero, y sobre terminación, todo este análisis que hicimos que nos dimos un poco vuelta, pero me importa que vayan entendiendo cuál es la relevancia de entender estas instituciones, y, ¿no es cierto?, con esta evolución que veíamos entonces como el modelo 31 original tenía una visión o una ordenación respecto del sistema de terminación, y que esto luego fue modificado a la mitad o avanzado en la evolución de este periodo con estas leyes que fueron modificando cómo se ordenaban las normas sobre terminación del contrato, ¿ya? Hasta esta ley de estabilidad relativa, que es la más importante, ¿no es cierto?, en este periodo, ¿ya? Eso entonces respecto a derecho individual en el modelo del 31. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. No sé si será verídico lo que voy a preguntar A en todo ver. caso, pero, por ejemplo, si una empresa en ese entonces caía o quedaba en quiebra Uh-huh. Y no tenía después cómo pagarle a sus trabajadores en el caso de despido, ¿qué pasaba ahí? Ya, es que ahí estamos pensando en el código del 31, ¿ya? Ahí efectivamente no había una regulación específica respecto a la situación de quiebra y la terminación del contrato, ¿ya? Lo que sí ocurre hoy día, ¿ya? Vamos a ver que hoy sí, y no sé si esto a propósito, no sé si tiene que ver porque lo estoy viendo en comercial o algo, pero hoy día sí la ley de quiebra actual establece los efectos que tiene en materia de derecho al trabajo y de hecho hoy día en el código actual, la quiebra de la empresa es una causal de terminación, ¿ya? Está regulada, tiene algunas particularidades, pero hoy día cuando la empresa está declarada en quiebra, que en verdad no se llama quiebra, se llama
insolvencia y algo más, y reemprendimiento. Hoy día esa es una causal de terminación. En este momento, en esta época no era una causal de terminación específica. Por lo tanto, efectivamente, tenían que seguir los procesos concursales. Desconozco, y aquí no me voy a carrilear porque no lo sé, de qué año será la primera ley de quiebra en nuestro país. No sé si estaba regulado en el Código del Comercio, que era de finales de 1800. Por lo tanto, no tengo claro si es que estaba regulada la quiebra en particular en este periodo. Pero lo que sí tengo claro es que no había ninguna o ninguna regulación en particular respecto de la terminación del contrato, ¿ya? Por lo tanto, si eventualmente la empresa quedaba en situación de cesación de pago, le ponía término a los contratos me imagino que por alguna causal de las que estuvieran en el código. Por ejemplo, por caso fortuito o no, yo creo que por caso fortuito. Que es la típica causal que se invocaba anteriormente en estos casos y que luego ya fue superado por la jurisprudencia, y como decía, hoy día ya está regulado expresamente una causal de terminación, ¿ya? Pero no sé, y lo voy a anotar porque no lo sé, de qué año será la primera ley de quiebra en Chile, como para ver si es que se daba esta figura que dices tú de quiebra con terminación del contrato. No lo sé. Voy a ver de qué año puede ser. No sé si estaba regulada en el Código Original de Comercio o había alguna ley específica. Pero desde el punto de vista laboral no había ninguna regulación en particular por la situación de las empresas. ¿Ya? Eso es súper nuevo. De hecho, la regulación actual es del 2014, que en tiempos legales eso es nuevo. ¿Ya? Así que no había una regulación desde el Código del Trabajo en particular cuando las empresas quedaban en cesación de pago o en quiebra. Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que hacían? Aplicar las reglas generales. ¿Y eso qué significaba? Que cerraban la empresa y le ponían término al contrato por otras causales, por ejemplo, por caso fortuito. Y con eso terminaban el contrato y los trabajadores ahí quedaban sin ver cumplidos sus créditos. ¿Ya? Claro, sin pan ni pedazo. Así es, pero por eso te digo que eso es más o menos, eso es relativamente nuevo, la regulación en nuestro sistema, ¿ya? Pero me quedó la duda, voy a averiguar de qué año es la ley de quiebra, pero en este momento es que además, ese también es como la pregunta que tú planteas, Cami, también es como como un problema más moderno que tiene que ver también con las reestructuraciones de las empresas, ¿ya? ¿Por qué? Porque también, entendiendo un poco, y aquí también, hablando desde derecho del trabajo, porque comercial no es mi especialidad, que claro que las empresas también en esta época se organizaban y eran... se organizaban y funcionaban de forma distinta a la que tenemos hoy día. El concepto de hoy día, ¿no es cierto?, que las empresas son mucho más dinámicas, que no resultó va quiebra y todo. Creo yo que en este momento también, pensando en cierto principio de siglo y sobre todo por la evolución más lenta de algunas áreas de producción, que esto también funcionaba mucho como con la idea de las empresas familiares. Te das cuenta como que las empresas tenían como mayor posibilidad de durar en el tiempo, no como la lógica que tenemos hoy día, que es muy frecuente o muy posible que las empresas se declaren en quiebra, que se vendan, que se compren, que se transformen. Ese dinamismo de las empresas, también como dentro de la evolución histórica, es más posterior. ¿Ya? Es como que las empresas empiezan a cambiar de forma más dinámica. Yo me imagino, insisto, porque no es mi área de estudio el comportamiento de las empresas desde el punto de vista económico en esta época, que eran más empresas familiares y que por lo tanto esta figura de la quiebra debe haber sido más puntual, no como tan masivo. ¿Ya? Y insisto, no sé desde qué año se regula la quiebra. Voy a ver si es que estaba en el Código de Comercio original o no. Pero causal de terminación no había, terminaba por la regla general. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya. Entonces, cerramos con derecho individual y vamos a ver qué pasaba con derecho colectivo, que también, ¿no es cierto?, dentro de la regulación del Código del 31 habíamos dicho, ¿no es cierto?, que íbamos a distinguir entre individual y colectivo. Y en colectivo habíamos dicho que nos íbamos a enfocar en la idea, ¿no es cierto?, de las instituciones de la libertad sindical, que a esta altura ya lo sabemos, ¿no es cierto?, que es la organización, la negociación y la huelga.
y cómo estaban reguladas estas instituciones en el modelo de relaciones de trabajo que estaban en el Código del 31. Y ahí entonces donde tenemos una primera particularidad respecto a esta materia, porque recordemos que habíamos hecho hincapié en que en este modelo había sido la ley la fuente de regulación por excelencia de todos los aspectos de las relaciones de trabajo. Entonces veíamos también la clase pasada que la extrema o la rígida regulación legal no siempre es algo bueno en materia de derecho al trabajo. Y veíamos, ¿no es cierto?, que claro, y estamos viendo recién el ejemplo, en materia de derecho individual es distinto. ¿Por qué? Porque en materia de derecho individual el trabajador no tiene el mismo poder de negociación con el empleador y por lo tanto la ley nos va a servir para limitar o restringir la autonomía de la voluntad del empleador, de manera que no sea absolutamente, ¿no es cierto?, flexible, porque ya sabemos que la autonomía de la voluntad en materia de derecho individual no corre igual para las dos partes, porque el trabajador está limitada, ¿no es cierto?, naturalmente por su posición de desventaja frente al empleador. Por lo tanto, en materia de derecho individual, la ley sí nos sirve para restringir la autonomía del empleador, ¿ya? Y para establecer ciertos requisitos o ciertas exigencias que finalmente van a cumplir con el rol protector que tiene que dar el derecho al trabajo. Acabamos de ver un ejemplo súper claro, el hecho, ¿no es cierto?, de que se regulen o se establezcan cuáles son las causales por las cuales el empleador puede despedir. No es porque usted quiera, tiene que ocupar alguna causa legal, y si lo ocupa mal, sanción, ¿ya? Y ahí vemos cómo la ley nos sirve para equilibrar mejor, ¿no es cierto?, esta desbalance de poderes en las relaciones individuales de trabajo. Pero resulta que en derecho colectivo veíamos que no era lo mismo. ¿Por qué? Porque veíamos que en derecho colectivo, precisamente, ¿no es cierto?, esta idea de colectividad, de la acción que puede ejercer un grupo de trabajadores organizado y que en ese sentido, ese grupo de trabajadores, ese colectivo, sí puede eventualmente balancear el poder que tiene el empleador y que por lo tanto ahí sí es necesario cierto espacio para que el actor colectivo pueda actuar. ¿Por qué? Porque si la ley restringe el espacio de ese actor colectivo, entonces el actor colectivo queda disminuido y finalmente entonces no le hace el contrapeso al empleador, ¿ya? Entonces, en ese sentido, veíamos que la rígida que establecía este sistema de relaciones de trabajo, el Código del 31, tenía de bueno y de malo, que para el derecho individual nos gustaba más, pero que para el derecho colectivo, finalmente la ley, una rígida regulación legal, puede significar que en la práctica, en vez de ampliar derechos, es decir, de garantizar el ejercicio de los derechos, reconocer el ejercicio de los derechos para los trabajadores, sirva para restringir el ámbito de acción o el ámbito de aplicación que puede tener el actor colectivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente en este modelo de relaciones de trabajo del Código del 31, la ley se metía en todos los aspectos del ejercicio del derecho colectivo, ¿ya? No solo, y aquí, ¿no es cierto?, es importante revisarlo, porque uno puede decir, a ver, la ley podría decir también, las partes, los trabajadores se van a organizar de la manera que les parezca conveniente y ejercerá la acción sindical que estimen conveniente. Y uno puede decir, ok, lo reguló la ley, pero la ley le da el espacio para que los trabajadores sean los que se organicen, ¿no es cierto?, y puedan formar, ¿no es cierto?, reforzar su acción colectiva. Pero en el modelo del 31, la ley lo que hacía era regular cada detalle del ejercicio de los derechos colectivos, ¿ya? Por ejemplo, quiénes podían afiliarse a sindicatos y quiénes no, qué tipo de sindicatos podían formar los trabajadores, y ahí también establecía una restricción que tenía que ver con el tipo de trabajadores de que se trataba. ¿Por qué? Porque los trabajadores que eran obreros podían formar solamente sindicatos de empresa, ¿ya? Es decir, solamente podían organizarse entre sí los trabajadores que prestaran servicio en la misma empresa. En cambio, los trabajadores que fueran empleados podían agruparse en sindicatos profesionales, ¿ya? Que tienen un espacio más amplio. Porque fíjense la importancia que tiene esto, porque obviamente para que el actor colectivo tenga fuerza y pueda balancear, ¿no es cierto?, equilibrar la relación con el empleador, necesita que esté compuesto por la mayor cantidad de trabajadores posible, ¿ya? Porque si son 2 o 3, obviamente 2 o 3 no un sindicato, pero que si son 2 o 3 es casi lo mismo que sea derecho individual, ¿no es cierto? ¿Se entiende esa
lógica. Entonces un sindicato mientras más grande, más integrantes tenga, mayor fuerza va a tener porque va a poder presionar mejor al empleador y va a poder equiparar el poder, ¿ya? Piensen obviamente que en general no es lo mismo si se van 20 trabajadores a huelga que si se van 3.000, ¿no es cierto? Una cuestión de número, ¿ya? Entonces, fíjense que la ley aquí también servía para restringir el marco de la organización sindical y que precisamente en la actividad más obrera, que era donde se había originado, ¿no es cierto?, la reivindicación de los trabajadores, estaba más limitado, es decir, los trabajadores se podían organizar solamente aquí, en su empresa. En cambio, los otros trabajadores, los empleados, podían agruparse en organizaciones que eran más amplias porque eran ya profesionales, por lo tanto podían tener mayor número de trabajadores afiliados, ¿ya? Además, la ley se metía en qué es lo que podían hacer esos sindicatos, ¿ya? Porque efectivamente a no todos se les reconocía el derecho a negociar colectivamente y tampoco el derecho a huelga, ¿ya? Que, por ejemplo, se limitó desde el inicio a los funcionarios públicos y también quedaron fuera del ejercicio de los derechos colectivos los trabajadores agrícolas. Tampoco podían formar organizaciones de trabajadores, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan entonces, cuando decimos la ley acá sirvió para rigidizar las relaciones de trabajo en derecho colectivo, efectivamente, ¿no es cierto?, tiene ese resultado. ¿Por qué? Porque la ley no es que estableciera un marco jurídico general a partir del cual los trabajadores se pudieran organizar y pudieran ejercer de la mejor forma posible su acción colectiva, sino que establecía cuáles eran todos los requisitos, todas las particularidades que tenía, con lo cual entonces, ¿qué es lo que se hace o cuál es el efecto que esto tiene? Que el actor colectivo se restringe a los límites que le impone la ley, ¿ya? ¿Y por qué eso no es bueno desde el punto de vista de la protección de derechos colectivos? Porque el actor colectivo lo que necesita es espacio para poder equilibrar el poder con el empleador, que individualmente los trabajadores no pueden, ¿no es cierto?, por esta desigualdad de posiciones. En cambio, colectivamente sí lo podrían hacer, pero para eso tienen que tener el espacio para organizarse y para poder efectivamente contrarrestar el poder con el empleador, ¿ya? Otra cosa curiosa que también establecía el Código del 31 respecto de del derecho colectivo es la intervención de la autoridad laboral. ¿Qué significa eso? Que está señalado en la pantalla, y es que los trabajadores, para poder formar organizaciones de trabajadores, tenían que pedirle autorización a la Dirección del Trabajo. Autorización, es decir, para poder ejercer el derecho de organizarse colectivamente tenían que pedir autorización. Si no les daban la autorización, no podían formar sindicatos, ¿ya? Entonces, uno puede decir, ok, ya, la ley restringió todo esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se utiliza la ley de esta forma si tiene este efecto de aplacar o de restringir o de limitar al actor colectivo? ¿Ya? ¿Por qué se hizo así? Entonces aquí también uno puede dar vuelta, ¿no es cierto?, y analizar, es decir, ¿es que esto fue una casualidad? Es decir, se armó el sistema así porque como nosotros veníamos, ¿no es cierto?, pensemos en principio de 1900, los procesos, ¿no es cierto?, de sistematización, la positivización de la ley, entonces todo tenía que estar regulado en la ley y por eso es que se hizo esto así y tuvo como efecto que el derecho colectivo estuviera restringido, o se hace con esa intención precisamente para que el actor colectivo estuviera restringido. Y en ese caso, entonces, ¿por qué se toma esa decisión? ¿Por qué entonces el modelo va con esa orientación de restringir el actor colectivo? ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos dos formas de entender, ¿ya? ¿Se entiende el problema? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya, entonces vamos a parar ahora. Vamos a hacerlo, casi a cortar acá. Vamos a hacer los 20 minutos de pausa y ahí vamos a explicar entonces cuáles son los motivos y las razones por las cuales se llega a este modelo, ¿ya? Así que voy a cortar acá para pasar el audio y nos vemos en 20 minutos, ¿ya? Nos vemos.